Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Este canal se dedica a predicar la palabra de Dios basada en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Hoy vamos a tocar un tema relacionado con la contienda por la predicación. Contienda por la predicación. Sucede pues, hermanos míos, que ustedes, igual que yo, más de alguna vez le ha tocado la necesidad de contender, o sea, de discutir, pues, en cuanto a la palabra de Dios. Y hay tanta o muchísimas, pues, confesiones de fe. Fíjese que no voy a decir iglesias, permítanme tomarme ese atrevimiento si usted quiere. Hay una serie de confesiones de fe que andan predicando otro evangelio que no es el de la Biblia. Y ese evangelio que no es de la Biblia, más que todo es un evangelio emocional, un evangelio de masas, un evangelio de show, un evangelio de, así como dicen los gringos, entertainment, de entretenimiento, en donde los que están dirigiendo esos supuestos cultos o supuestas predicaciones, hay algunos hasta que bailan, fíjese, y echan tienen escenarios como con humo y todas esas cosas. Justamente aquí el día lunes, el domingo, sábado, domingo, lunes, ha pasado el huracán Julia, y entonces me dediqué, entre otras cosas, a preparar mis sermones, y preparando el sermón encontré ahí una predicación. No, hombre, un hombre que estaba sacando demonios, y la gente gritaba y saltaba y todas esas cosas, y eran luces y había humo y habían gente que corrían y gritaban y todo eso, y el señor, este predicador que estaba en ese momento, decía que ataba a Satanás. Yo te ato, Satanás, y decía fuera enfermedades de cáncer, fuera enfermedades de diabetes, fuera de enfermedades de demonios. Y en fin, el hombre que estaba ahí predicando, pues, él estaba sacando todo y quedó atado Satanás según lo que yo vi, pues. Pero ¿será cierto eso? Satanás no está atado, hermano. Todavía está suelto. Hasta cuando el Señor allá en el milenio, entonces lo va a atar. Mientras tanto, no. Tiene potestad. Pero no sobre nosotros, no. Los nacidos de nuevo no tiene potestad el enemigo. Nos puede molestar, eso sí, es más, nos pasa molestando por medio de su súbdito. Pero es mayor el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Quiero pues que veamos lo que es contender por la palabra de Dios. Vamos a buscar junto con ustedes en Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 12. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, esas discusiones que tenía. Esta porción de que está hablando Pablo, sabemos que él escribió esta carta desde en la cárcel, pues. Pablo sabía que iba a afrontar una dura prueba, pero se esmeró en no alarmar a sus amigos. La única preocupación que le consumía a Pablo era el avance del evangelio. Eso era, que si se seguía predicando. Él estaba preso, pero estaba preocupado si la palabra de Dios estaba predicando, el evangelio se estaba predicando. La gente empezaba a hablar de las prisiones de él y de su Cristo que él predicaba.
la iglesia de Roma, o sea, no la iglesia católica romana, no, la iglesia que se había plantado en Roma, iba ganando confianza y él tenía la mira puesta en seguir su carrera. Vivía solamente para ayudar, aún estando en la cárcel, a avanzar la causa del Evangelio. Y eso lo dice en Filipenses, capítulo 1, en el versículo 1. Les dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Perfecto. Entonces Pablo quiere que sepan que las cosas que le han sucedido, que las circunstancias difíciles que estaba pasando en ese momento, era por su encarcelamiento. Pero también él sabe que los obstáculos, los peligros y las distracciones en la iglesia, pues era necesario hacerlas saber. Y dice en el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que ya se oía y se sabía en el pretorio. El pretorio, hermano, era el lugar donde estaba la guardia pretoriana de Roma, del Imperio Romano. Ahí estaba preso él, fíjese. Y entonces, este grupo de guardias imperiales era distinto del ejército y de la policía. Tenía una fuerza de 9,000 hombres en Roma, era la élite, pues. Habían oído el Evangelio a través de varios miembros suyos, o sea, miembros de la guardia pretoriana que cuidaban a Pablo, o que ya se oía ahí en el cuartel, pues. Y varios miembros suyos a quienes habían sido asignado el deber de custodiar a Pablo. Entonces Pablo no perdía tiempo, hermano. Él predicaba el Evangelio aún estando preso y le predicaba a la guardia pretoriana, a la élite, a los soldados de élite del ejército romano. Entonces, guardia y preso, o sea, si lo estaban vigilando y estaba ahí enfrente de él, él les predicaba el Evangelio. Entonces, guardia y preso estaban encadenados juntos, fíjate, así era la costumbre, haciendo de la prisión una sala de audiencia para el Evangelio. Y lo dice en Efesios, y dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Aún estando preso, Pablo predicaba a Jesucristo. Hermanos míos, hoy nosotros todos en este siglo XXI, pues en este mes de octubre del año 2022, tenemos todas las ventajas y todas las comodidades para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy lo estamos haciendo, aquí lo estoy haciendo. Lo hago con limitaciones. Si ustedes notan la pared que está atrás de mí, esta pared pues ha sido azotada por las lluvias. Y desde luego pues se ven las manchas de lluvia, pero eso no me detiene para predicar el Evangelio. Las plantas que están aquí pues las tratamos de que sean decorativas para el set, pero no hemos parado de predicar el Evangelio. Con lluvia, sin lluvia, con COVID o no COVID, hemos predicado, no hemos parado. Fuera del país y dentro del país no hemos parado. Entonces Pablo pues, estando preso, él no paraba de predicar, y entonces en ese lugar, fíjese bien, en el cuartel de la guardia pretoriana, también él había estado predicando. Y dice: mis prisiones son patentes en Cristo en todo el pretorio, entonces, en todo ese gran cuartel de los soldados. Y dice: y en todos los demás es de la ciudad de Roma, los que habían conocido y escuchado el Evangelio de Pablo. Fíjese que voy a citar Hechos capítulo 28-23, y dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba
y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. No perdía tiempo. También dice en el versículo 24, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. El evangelio se sigue predicando. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos lo que a él venía. Y dice en el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esas cosas maravillosas de las que hace Dios. Imagínense, Pablo pues estaba próximo a ser sentenciado, pero él seguía predicando. Y mire cómo es Dios, usted, que le permitieron a él alquilar una casa, ¿ve? Y a la casa, o sea, tenía arresto domiciliario, como se dice hoy, y allí a la casa, él estaba dentro de la casa, él la estaba pagando, fíjese, y llegaban los soldados de la guardia pretoriana, de la élite, pues lo mejor, y llegaban a cuidarlo día y noche, así que, pero él predicaba y le permitían recibir a gentes en la casa que él alquilaba. Maravilloso, ¿verdad? Y como hoy pues tenemos toda la libertad, tenemos televisión, tenemos casas, edificios y parqueos y todo para predicar la palabra de Dios, y algunos ponen impedimento, pero él no le hacía caso a ese impedimento. Dice en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos ya sabían de él, ¿verdad?, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muy bien, hermanos míos, tuve la oportunidad este domingo pasado de hablar algo acerca de este tema en la iglesia que pastoreo en un lugar de las montañas de por acá, del país El Salvador. Y entonces les decía que no se dejaran intimidar por nadie, que no prestaran atención a mentiras de gentes inconversas que mencionan que es iglesia, que esas personas que se reúnen ahí, eso que no les quite el sueño, les decía a ellos, porque el que anda hablando de esas mentiras es envidioso algunas veces, otros ni saben, repiten una mentira, una falsedad. E igual les decía yo que si conocen de algún hermana o amigo o conocido que dice en contra de la iglesia, bueno, ven tú pues, ven a la iglesia y demuéstrame lo que tú dices, esa falsedad, demuéstrame y ven acá y compruébalo tú mismo. O si alguien le dice, bueno, que esta mujer, que aquel hombre, que esto y la otra, bueno, cómo no, demuéstrame, no solo me lo digas. Y así es lo que está diciendo Pablo, y la mayoría de los hermanos, ojalá si fuera, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, sabiendo que yo estaba prisionero, estaba preso, se atreven, oiga, no se atrevían, se atreven, lo están haciendo mucho más a hablar la palabra sin temor. Igual, no se amedrente, hermano. Si de su iglesia dicen que muy pequeña, que muy grandota, que muy lejos, que la casa es muy vieja, que no hay sillas, que no hay ventiladores, eso que no le incomode. Si la gente dice que no hay ventilador, pues regálame unos ventiladores, pues. Si dice que la casa es muy pequeña, pues bueno, consígueme una más grande. Si no está pintada, pues ven, regálame la pintura, o si me vienes a pintar. Y le digo, si usted le dice esas cosas a cualquier mentiroso y mentirosa, se les cae la boca. Así que, y que la hermana esta y la otra, bueno, eso era en el pasado. Este era ladrón, este era así, este era así. Muy bien, eso era en el pasado, ahorita no. Y quiero que sepamos una cosa, en las iglesias de Cristo, en donde se reúnen los nacidos de nuevo, no hay ni un santito, puro, no hay. La misma Biblia dice que no hay ni uno en esta vida perfecto solo Cristo. Las iglesias del Señor
son todas donde se reúnen creyentes, nacidos de nuevo, pero que pecan, porque esta carne no dejará de pecar. Pero somos redimidos, y cada vez que cometemos un pecado y un error en la palabra del Señor, le pedimos perdón a Dios, no a los hombres, porque Dios es el único que perdona y nos redime, y su Santo Espíritu cuida de nosotros. Entonces, pues, los hermanos predicaban, la mayoría de los hermanos, ellos, con excepción pues de los que habían hablado cosas malas de él, se habían dedicado a atacar a Pablo, así como hoy. Fíjese que, y estos se atreven mucho más, los hermanos, hoy a hablar el ejemplo que Pablo estaba dando de su testimonio poderoso del Evangelio. Mientras estaba prisionero, demostraba la fidelidad de Dios para con sus perseguidos, y que el simple hecho de ponerlos a los hermanos tras las rejas, a los predicadores en aquella época, pues a él especialmente, eso no detendría el avance y el progreso del Evangelio. Esto que Pablo predicaba desde la cárcel animó a otros a a predicar la palabra de Dios sin temor a ser encarcelado. Adelante, hermanos, usted que me está oyendo, sé que hay queridos hermanos pastores consiervos que me escuchan y ven esto. Sé que hay hermanos de otras congregaciones que ven estos sermones, que ven estos mensajes por el canal cristiano La Palabra. No teman, hermanos, no se detengan, ayuden a su pastor, ayuden a la predicación del Evangelio, y cualquiera que ande hablando mal de su iglesia o de los miembros de su iglesia, cálleles la boca, dígale, ven conmigo a la iglesia y me vas a señalar a fulana, sutana. No, que ven conmigo, si no, no estemos hablando tonterías, porque el Evangelio no lo debemos dejar de predicar. Miren lo que dice en el versículo 15, pues. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Y qué sugiere esto que está diciendo Pablo? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. Pablo sugiere que la actitud de algunos que estuvieron hablando contra él, contra el apóstol, más parecen que eran hermanos o habían creído, porque dice predican a Cristo. Y dice que Pablo, a pesar de predicar el Evangelio, esta gente estaban celosos del poder y la autoridad apostólica que Pablo tenía, así como la oportunidad y éxito que tenía en predicar dentro del pretorio. Imagínense, sin necesidad de pedir permiso, cada soldado que llegaba, según me decían alguien, cada soldado tenía una custodia de 4 horas, y el que estaba junto con él, el que estaba afuera y el que estaba adentro, parece que eran como 6 soldados, y a todos les hablaba, y de ahí a las 4 horas volvía otro grupo de 4 soldados más, y oía la palabra, y venía, y día y noche, 4 más 4 por 4, 16 personas pasaban cada día y noche, ahí, imagínense, y estuvo 2 años. Solo calcule a cuántos les predicó el Evangelio. Y esta gente, cuando se reunían allá en el cuartel, ellos hablaban, seguro que sí, a saber cuántos se convirtieron a Cristo, ¿ves? De los soldados. Y Pablo no paró, aunque estaba preso. Y como dice, pues algunos de buena voluntad. Entonces, esta expresión es de satisfacción y contentamiento de algunos que dijeron, mire, fíjate que está preso, el pastor Pablo está preso, pero desde ya está predicando a Jesucristo. ¿Y por qué está preso? Pues sí, porque ahí alguien lo quiso encarcelar y él apeló a César.
Así que no es porque haya hecho algo malo, sino que porque él dijo, yo tengo que hablar y porque yo soy ciudadano romano, porque lo era también. Entonces, pues, ahí les está diciendo que unos enojados y otros contentos. Versículo 16. Miren, los unos anuncian a Cristo por contención. Miren, ahorita, hermanos, hay una cosa que se llama sincretismo religioso y otra que se llama ecumenismo. El sincretismo religioso es la gente que mezcla lo pagano con lo cristiano, la idolatría con el evangelio. Y entonces, usted sabe que en Éxodo 20 el Señor Dios dice que no hay que adorar imágenes, ni estatuas, ni hay que arrodillarse, ni hacer oraciones a ellos. Pues hoy hay gente que dice, en el nombre de Jesús, dice esta gente religiosa, y está adorando a imágenes y pidiéndole a los santos de yeso, de madera o pintados y todo eso. Eso se llama sincretismo religioso. Y pues el jerarca de la iglesia tradicional está invitando a que todas las iglesias y todas las confesiones de fe del mundo se unan, dice. Sí, se llama ecumenismo. No. El control de todo lo tiene Dios, hermano, de todo. De lo que está pasando ahora, tristemente, mire, con este huracán, desde que parece que en Venezuela hizo desastres, y en Nicaragua mucho más, en nuestro país, en El Salvador, dejó mucho daño, y pues terminó en Guatemala. Y entonces, ¿y Dios tiene el control de eso? Sí, Señor, lo tiene, de todo, de lo que acaba de pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar. Dios tiene el control. Así que nosotros no necesitamos estarnos uniendo con el jerarca de la iglesia tradicional como para orarle al Señor por esto. Hay que orar por Ucrania, dice el Señor y que todas las iglesias deben de orar por Ucrania. Sí, claro que sí, muy bien. Sí, nos lamentamos, nosotros los cristianos evangélicos, lamentamos lo que está pasando en Ucrania. Hoy parece que el señor ruso les está tirando muchos cohetes otra vez. Qué triste. ¿Y podemos orar por ellos? Claro que sí. No tenemos que andarnos reuniendo con ningún jerarca religioso para pedir por esa nación. Y tendrá Dios el control de todo eso, del ruso y de los no rusos y todo eso. Sí, Señor, los tiene. ¿Y para qué? No lo sé. Eso no lo sé. ¿Por qué Dios lo permite? No lo sé. Ni me pregunte porque yo no lo sé. Pero no es necesario que tener un sincretismo religioso, andar pidiéndole imágenes a todo eso por la paz de Ucrania, ni atendiendo invitaciones del jerarca religioso, como él quiere mandar a todas las confesiones de fe. Imposible. Entonces, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Así decía Pablo. Hay algunos que andan predicando a Cristo y que dicen que son cristianos. Dice, aquí está diciendo Pablo. Pero la verdad es que no lo están haciendo así. Y entonces dice en el 17, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En el versículo 17. Pero los otros, ¿cuáles son los otros? Los que apoyaban a Pablo y que estaban motivados pues, a seguir predicando el Evangelio y tenían un afecto personal hacia el apóstol, aunque estuviera preso, pero aprovechaban para predicar el Evangelio. Fíjese que dice, lo amaban al pastor también. Eso sí, amaban al pastor Pablo. Ojo, yo no estoy diciendo que amen a los pastores, ahí vea usted. Pero mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. No suena bien, pues. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y
El mensaje de hoy es, hermanos, cristianos nacidos de nuevo, cristianos bíblicos, verdaderos cristianos evangélicos, amémonos, porque el Señor Jesús dio una instrucción: en esto os conocerán las gentes, o sea, la gente de afuera, los de otras religiones, que sois mis discípulos, dice, en que os améis los unos a los otros. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.